Hola, bienvenidos a este segundo video de esta serie llamada Camino de Conocimiento, con mayúsculas, y Espiritualidad. En esta ocasión hablaré de mis experiencias sexuales, no por ventilar situaciones personales o confidenciales, para presumir o criticar, pero sí con la idea de esta serie de videos en donde quiero compartirles mi experiencia antes de entrar en el conocimiento de la espiritualidad y posteriormente hasta haberme convertido en un maestro o guía en esta rama de evolución. Todo esto, por supuesto, con la idea de que pudiera aportarles alguna información de ayuda en su crecimiento o inquietudes personales. ¿De acuerdo? Les recuerdo que la sexualidad bien canalizada es una de las formas más rápidas y efectivas no solo de evolucionar espiritualmente, sino también de ayudar a la humanidad en este despertar de conciencias y de transmutación de energías oscuras en luz. En fin, los invitamos, como siempre, a acompañarnos con una mentalidad abierta, a hacer las preguntas y los comentarios que deseen, y siempre con el afán de aprender y comprender las cosas, la información, los conocimientos nuevos. Por favor, compartan la información de los videos. Son muy importantes para estos tiempos y para las siguientes semanas y meses. Ya son los tiempos finales, no los finales de la vida ni de la existencia, de estos tiempos. Ya se acabaron, ya vienen nuevas cosas. Ahora están abiertas todas las puertas superiores, nos están apoyando como no tienen una idea. La gente no me lo cree, pero el contacto con maestros ascendidos, con arcángeles, con ángeles, es más fácil que no. Obviamente esto es para el que quiera ser parte de este gran salto cuántico a la quinta dimensión. Comenzamos. Sé que estos dos primeros videos han quedado un poquito largos, casi una hora, pero era con el objetivo de no acortar, de no segmentar en dos videos un mismo tema. Les agradezco su comprensión con la tranquilidad de que ustedes pueden oírlo en pausas. Simplemente pausan, suspenden de estarlo escuchando ahí en YouTube y cuando vuelvan a tener oportunidad continúan con lo que estén, con el tiempo que tengan disponible para seguir escuchándolo hasta que lo termine. Les agradezco mucho su comprensión. Mis comienzos en este mundo de la sexualidad. Amistades de infancia. Primero quisiera comentarles que al ser cuatro hermanos, yo no tuve la experiencia que hubiera podido aportar una figura femenina como una hermana, con la que creciéramos juntos y descubriéramos juntos. Esto podría haber sido de suma importancia y conveniencia, ya que no pude conocer las perspectivas de la mujer al iniciar relaciones sociales con las mujeres. Ya hubiera tenido algo de conocimiento de ellas. Por lo tanto, partí de cero y mucha gente lo hace así, obviamente, pero es más importante lo que se imaginan, ¿eh? Afortunadamente, sí tuvimos vecinos y vecinas de chicos, que me permitió contactar con mujeres, aunque no en esta área. Por cierto, amistades muy bellas que hasta la fecha siguen siendo muy cercanas y aprovecho a mandar un saludo a los de La Vega y a los Serrano. Segunda parte hablaría ya de lo que es conocer el placer sexual. No recuerdo haber descubierto por mí mismo el placer sexual. No digo que no lo haya hecho, simplemente no lo recuerdo y por eso no lo sé. Más bien fue por pláticas de mi hermano mayor, un año mayor que yo, creando una inquietud que me llevó a experimentar por mí mismo. Para bien o para mal, fue muy rico. Pues siempre esto va a ser muy rico. Bueno, he oído que alguna gente se asusta al principio, pero bueno, no deja de ser muy rico. Ya que se creó
una adicción, por eso digo para bien o para mal, que me duró toda la vida esa adicción, hasta que entré en este camino, en esta recta final de mi vida, en que aprendí a canalizarla y transmutarla, que eso es lo importante. De esto hablaré más adelante cuando ya toquemos el tema de mi experiencia en la sexualidad, espiritualidad o sexualidad superior. Creo que es muy importante que se sepa lo que vive cualquier hombre desde algunas generaciones atrás. No sé lo que sea la experiencia de las mujeres en este sentido, ya lo mencioné, en las diferentes generaciones hasta la fecha. Ya que, como ya mencioné, tuve la experiencia valiosísima que podría haber aportado el convivir con una o más hermanas. O sea, hubiera deseado realmente tener hermanas con las cuales pues, saber un poco más del aspecto o del tema desde el punto de vista de la mujer. Cuando hablo de adicción, me refiero a que el hombre en general puede masturbarse muchas veces en el día, 2, 3, 5, 7, 10 y hasta más. Eh, no es muy bueno, no es muy recomendable, pero bueno, esa es la realidad tal vez. Por pláticas con mi hermano mayor, supe que un amigo de él, y todo esto crea pues, ruido internamente, comentaba que lo hacía como 15 veces al día. Yo creo que esto todavía es un tabú del que no se conoce mucho. Pero sí sé que esto no es nada bueno, por varias razones, en especial el desarrollo de la lujuria. La gran atrapa hombres y atrapa mujeres. Sí, la lujuria es una carcelera, nos atrapa. Más, con más implicaciones de lo que se puedan imaginar, aunque ya hablamos algo en los temas de sexualidad superior. Todo esto se debe a la poca y mala información del tema. También se debe a la mala influencia de la juventud, en donde son ciegos guiando a otros ciegos o ciegos dejándose guiar por otros ciegos. Vean cómo los hijos piden consejos a sus amiguitos que son igual de ciegos o están con tan poco conocimiento o mal canalizado como para dejarse influenciar por ellos. Todo esto se debe a padres e hijos distantes unos de otros. Todo esto por gobiernos y religiones preocupadas por el poder y el dinero, más que por crear una sociedad sana. Todo esto por la eficiente labor de la oscuridad, lamentablemente han sido muy eficientes, y las élites también, que han sabido distraer y alejar a la humanidad de la luz, aunque, debo decirlo, ya se les acabó el tiempo, afortunadamente. Todo esto también debido a que la humanidad, en general, se ha dejado engañar, buscando pretextos para no crecer y excusas en terceros y no en sí mismos. Constantemente se oyen quejas de lo que nos hacen, de lo que nos engañan, pero nunca queremos asumir esa parte de responsabilidad en donde nosotros hemos permitido todas esas cosas. Debo aclarar que mi padre siempre fue muy abierto con nosotros, tal vez demasiado, porque hablaba del tema con mucha naturalidad. Fue muy padre, la verdad, esa apertura de mi padre, estar pudiendo hablar de esos temas, pero, pero sí se enfocó un poquito más a los tips, a los consejos, posiciones, formas. eh, la masturbación la veía como algo natural, pero yo creo que sí fue demasiado abierto o demasiado permisivo en vez de ayudarnos un poquito a mostrarnos el otro lado también, el de que debe haber
límites, eso, límites en esta parte. Mi padre era italiano y bueno, pues obviamente toda esa influencia nos ayudó por un lado, pero tal vez nos perjudicó también por el otro. O sea que para mí el tema no es un tabú para ninguno de nuestros hermanos. Entonces todo esto fue con muy buena intención, pero definitivamente sí creo que nos ayudó en el desarrollo de la lujuria. Unos más que otros de mis hermanos y yo, eh, pero sí, sí hubo lujuria y ya les platicaré sobre esto y lo difícil que puede salir de esa esclavitud. También puedo decir que la masturbación no suele desaparecer con el matrimonio. En términos generales no desaparece, ya sea por lo temperamental de las mujeres, ya sea por las fantasías que el hombre pueda tener y no se anime a realizar con su pareja, o la misma se le niegue. Y adicionalmente, porque la lujuria provoca a que se vean y se deseen mucho las mujeres. Cada día, en cada lugar, hay mujeres que aparte de ser atractivas por sí mismas, se arreglan precisamente para ser deseadas, admiradas y vistas. Sabemos que eso es el derecho que tienen ellas, pero no se puede ocultar el sol bajo un dedo. Eso crea, o bueno, cuando hay la lujuria, todo eso es un detonante impresionante. Es una enfermedad, debemos entenderlo, ya se habló en los videos de la sexualidad espiritual. Es un detonante para la lujuria. Y obviamente hay consecuencias, que después no se quieren, pero bueno, se provocan. Aunque ya he mencionado que les molesta que los feos y los de estratos sociales bajos no las vean, pero su arreglo atrae a todo este tipo de hombres y no se puede discriminar ni separar. Mis primeras experiencias. De acuerdo a lo que se hablaba, el tema entre amigo en la adolescencia, se podría decir que yo empecé tarde. Si mal no recuerdo, fue a los 21 años. Los motivos principales fueron que el tema del sexo, las relaciones sexuales, no era muy abierto, menos su práctica, a pesar de todo lo que ya se empezaba a vivir. Estoy hablando de los años 70, 75, 1970, 75 aproximadamente. Los hombres solían engañar con amor a las mujeres, con tal de que se animaran ellas y después las botaban. Las mujeres no se atrevían a hacerlo si no había amor de por medio, la tormenta perfecta. Fomentaban de alguna manera que las engañaran y se dejaban engañar. Tanta culpa tiene el engañador como el que se deja engañar, ¿eh? En mi caso, no sé por qué razón, pero afortunadamente yo nunca quise engañar para obtener sexo. Además, yo no quería iniciar a una mujer a menos que estuviera totalmente consciente de realizarlo y de sus implicaciones. Por lo tanto, me iba con mucho tiempo, con mucha calma. De hecho, casi no tenía yo la iniciativa. Dejaba que la mujer tuviera la iniciativa. Mi primera relación fue con una chica que ya quería tener relaciones, pero al decirme que iba a ser su primera vez, pues yo me fui con mucha tranquilidad y paciencia, hasta que tuvo que confesar que ya había tenido relaciones, y ahí ya se pudo dar esa primera experiencia. Obviamente yo no quedé satisfecho. Se me hizo muy vacío, muy rápido, muy poco gratificante, y me imagino que también para ella. A lo mejor no, no lo sé. No recuerdo que hayamos seguido viéndonos.
Otra relación fue con una compañera de la universidad que fue mostrando su interés hacia mí. Y ya saben, cuando la mujer se propone conquistar a un hombre, ¿qué creen que pase? A ver, pues sí, se deja uno. No, no somos víctimas. Pues me dejé, pues accedí, por supuesto. Recuerdo que hasta organizó todo para que fuera en su casa, a escondidas de la muchacha que les ayudaba en el servicio de la casa y en ausencia de sus padres, que por vacaciones o lo que haya sido, pues no estaban presentes, no estaban ese día en la casa. El caso es que pues, entré hasta su habitación y ahí me quedé encerrado hasta el siguiente día. Ahí me quedé a dormir, ahí me atendió en cuanto a la cena y demás. La recuerdo con mucho cariño por haberme visto con tan lindos ojos, en cuanto a su mirada me refiero, y pasó lo mismo que la anterior, dejándome un hueco y una sensación de vacío. Hubo otra personita muy linda. Fui de visita a la casa. Ah, bueno, ella más bien dicho al principio la conocí yendo ella a visitarla a la casa con unos amigos de un hermano un año menor que yo. El caso es que ella mencionó que yo le gusté y pues me buscó, me pasaron el mensaje, me procuró y bueno, pues también accedí, ¿no? Era muy bella y tierna. También organizó todo para que fuera en su casa cuando ya no había nadie y no se dio. O sea, se intentó, pero no se pudo, ya sea porque era virgen y yo inexperto, pero no se dio la penetración. Y no quise forzar las cosas o lastimar. Por lo menos aquí no quedó ese vacío, ya que hubo más convivencia, más plática, más amistad y menos forzar las cosas. Siguió habiendo contacto con esta amistad, pero ella tenía un carácter un poquito inestable, era como bipolar, ya no hubo más intentos, eh, una relación de amistad por algún tiempo, pero no hubo más intentos. Le sigo guardando mucho cariño y agradecimiento por su trato, por este cariño precisamente y por su confianza. Me estoy dando cuenta que podría escribir un libro completo de mis historias. Créanmelo, o sea, son muchísimas, más de lo que yo quisiera. Pero no hay nada que presumir, ni me siento orgulloso de ese tipo de vida, ¿ok? Entonces, voy a tratar de enfocarme más a las relaciones más significativas en cuanto a compartir algo que pudiera fungir como una enseñanza. A pesar de lo gruesa que haya sido el tema y la experiencia de la sexualidad en mis tiempos, por decirlo de alguna manera, sé que la realidad actual supera cualquier situación, hasta por niños que se sienten grandes jugando con pistolas cargadas sin tener edad para ello, sin tener conocimiento. Y digo con pistolas cargadas porque, bueno, el sexo, las relaciones sexuales y obviamente el esperma es como si fueran balas, ¿sí? Provocan resultados que van a afectar toda la vida. Pues todo esto es muy triste, muy lamentable. Eh, Todo esto ha sido provocado por los oscuros, que es parte de su plan precisamente. Hacer creer a los niños que ya son maduros, que ya son grandes, que ya pueden tener relaciones. Y bueno, pues las autoridades son cómplices, son parte de todo el sistema normalmente. Si no me creen, ¿por qué creen que a las niñas, por ejemplo, les están poniendo la vacuna contra el papiloma desde los 8 o 9 años de edad? ¿Por qué creen que hay tantos embarazos en niñas de esas edades? No es en balde, créanmelo, es algo muy delicado, muy grave lo que se está haciendo. Si eso pasa con los niños, ahora imagínense lo que está viviendo a partir de la pubertad, la adolescencia, la juventud, los adultos y muchos de los más grandes pervertidos que existen. Como ya nada les llena, hay muchos adultos
mayores y adultos que están cayendo en extremos inimaginables. No es un tema que voy a hablar aquí, tampoco me gustaría que me censurara, pero ustedes saben de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Pero regreso al por qué me extiendo más y prefiero hacer una reseña reducida con mis experiencias personales que contribuyan más al entendimiento presente de este tema y cómo conviene mejor tomar conciencia y canalizar toda esta energía hacia la transmutación, a la transfiguración de uno mismo, hacia la espiritualidad. Ese es en realidad el propósito de estos videos. Reseño mi vida, mis experiencias, para que pudieran servir como ejemplo y qué es mejor pasar a lo que es la sexualidad superior, sagrada, espiritual. Tuve muchas relaciones ocasionales que dejaron la misma sensación de siempre, vacío. Y ahí entendí el por qué el hombre, y ahora también la mujer, lamentablemente, en su afán de parecerse cada vez más al hombre, pues también caen en los defectos del hombre, para no hablar más cosas. Cada vez buscan más y más y más y el vacío crece. Siempre crece. ¿Por qué? Porque son relaciones vacías, ¿de acuerdo? Entonces, como que las tratan de llenar con la cantidad y no con la calidad. Hubo una pareja con la que aprendí que no es lo mismo desde atrás que por atrás. Por simple que esto parezca, en esa época y sin tener a alguien que te explicara las cosas o te fuera guiando, esto todo fue todo un descubrimiento y una revelación para mí de mucha importancia, ¿eh? Y lo comento porque creo que puede servir a muchos. Voy a hacer un paréntesis para decir que este video lo tuve que poner una restricción desde los 3 años, porque ya en el video 2 de sexualidad espiritual me lo restringieron a esa edad. Seguramente porque a alguien se le ha de haber hecho escandaloso el tema, pero si supieran que lo que se busca precisamente aquí es prevenir que tantos niños, jóvenes y personitas se desvíen, si esas personas que se escandalizan con esta información tan solo realmente pensaran en esas criaturas, no lo restringirían, porque si están teniendo ya relaciones desde los 8 o 9 años, 13 años es muchísimo, ya pasó mucho tiempo, y restringirlo como me lo piden, que sea después de 18 años, pues olvídense, ya se perdió mucha gente en ese inter, pero ni modo tenemos que jugar con las reglas que nos imponen. Tuve una relación de amistad sexual, que el hecho es que se haya dado esa amistad. Eso ayudó a que la relación fuera un poco más estable y con lo mismo hubiera oportunidad de practicar y aprender pues, con calma sobre la marcha, no con la prisa de vamos a vernos, vamos a tener relaciones y vamos a ir cada quien para su casa o para sus actividades. En esa relación aprendí que si una persona no dura mucho en la penetración o con la penetración, hay formas de darle mucho placer a la pareja y de otras formas, y solo al final penetrar de tal forma que si dura uno mucho o poco, ya no importa, ya que la pareja disfrutó bastante y se siente satisfecha, ¿de acuerdo? Hubo otra pareja sexual en que, pues tal vez por primera vez y tal vez por única vez, me permití ser un poco egoísta o mucho egoísta y pensar más en mi placer que en el de ella. Esto es por las fantasías, sobre todo visuales, que ya me provocaba, ¿de acuerdo? Entonces, buscaba hacer las cosas de tal manera que a mí, de lo que a mí me atraía, de la forma que ella me atraía, y bueno, tener relaciones de esa manera. Nunca falté al respeto, nunca hice algo indebido,
nunca lastimé, pero sí no puse tanta atención en su placer como en el mío. De hecho, es una de las pocas relaciones en que no sé si la dejé satisfecha o no, pero pudiera deducir que sí, porque hubo varios encuentros siguientes. Hubo otra relación estable, duradera, que me permitió lograr, pues, que hubiera penetraciones, erecciones lo suficientemente largas para provocar demasiados orgasmos. Eso es algo que he aprendido. Les he dicho que las mujeres son multiorgásmicas, todas, nada más pues, hay que saber hacer bien el trabajo y tiene que haber una cierta empatía en la relación también en esto. ¿De acuerdo? El caso es que las penetraciones y las erecciones podrían durar mucho tiempo, pues, probablemente hasta una hora, no sé, no tomé los tiempos, pues, pero sí eran muchos y muchos orgasmos, hasta que decía que era suficiente y aún así provocarle unos 2 o 3 orgasmos más, pues quedando obviamente muy satisfecha la pareja y uno. Sí debo de reconocer que seguramente en ese tiempo influía un poquito el ego, ya saben, el ego del hombre, eh, pues ¿por qué no decirlo? Que a lo mejor le atrae o le excita que le digan ya y bueno, pues uno quiere seguir provocando más y pues no se niegan. La verdad es que no se niegan porque les gusta, ¿de acuerdo? Con esto también estoy diciendo que definitivamente, y como ya les he comentado, entonces sí, las mujeres pueden llegar a tener, créanmelo, no es cuento, 50, 100 orgasmos. Y probablemente, muy probablemente sí les comparta otra experiencia diferente, ¿eh? Ya esto dentro del camino de la sexualidad espiritual, en donde sí efectivamente en forma ilimitada la mujer puede tener orgasmos. Hay dos cosas más que pudiera ser importantes de compartir, ya que pueden ser cosas muy normales que a algunos adolescentes les haya podido crear algún tipo de conflicto y que sigan cargando innecesariamente. Como a los 5 años de edad hubo una señora joven que me atraía mucho. No creo que sexualmente, la verdad, pero no lo podría asegurar. El hecho es que una vez le comenté algo como diciéndole que la amaba y me dijo sonriendo, ¿estás loco, chamaco? Y yo le contesté, sí, loco, pero por ti. Nunca supe el motivo por tal razón, pero me llama la atención que a máximo 5 años yo haya hecho ese tipo de comentarios y haber tenido esa sensación de estar loco por una persona mayor. Muy probablemente esto pudo deberse a que a lo mejor era un recuerdo de alguna vida pasada, pero pues no lo sé, no he tenido o no he desarrollado la suficiente conciencia como para saber y recordar ese tipo de detalles. Otra experiencia es como a los 8 o 9 años máximo. Me atrajo físicamente, probablemente con algo de deseo, tampoco lo recuerdo, pero sí era una niña como de 3 4 años de edad. ¿Qué sería? No lo sé. Pero son cosas que pueden ser normales y por las que no se debe uno de sentir mal siempre y cuando no haga uno nada malo, ¿de acuerdo? Y además, pues bueno, pues de 8 o 9 años, ¿qué conciencia puede tener uno? Simplemente es algo que se da en forma natural. Finalmente, les puedo decir que dado que el sistema en México seguía igual, de ser muy cerrado el tema de la sexualidad o que las mujeres estuvieran dispuestas a tener relaciones sin compromiso y sin engaños, en donde pudiera uno aprender, experimentar y conocerse uno sexualmente, eso no podía hacerlo fácilmente en México. Entonces busqué una alternativa, ya sea a ir a un lugar como Europa, en donde la mentalidad fuera más abierta, o la opción que escogí fue traer a Europa a México. Y ahorita pasaremos ese tema. La forma de lograrlo fue yendo a un Club Med en México. ¿Y qué es el Club Med?
sí tengo que abrir esta parte para que se entienda lo que es el Club Med y por qué pude experimentar ahí todo esto, porque se tiene una mentalidad abierta ahí. Pero bueno, les voy a hablar de los pros y de los contras de esta experiencia, ¿de acuerdo? Entonces empiezo por decirles lo que el Club Med es. Esta es una empresa de hotelería francesa, pero en todo el mundo. Ellos, los del Club Med, fueron los pioneros, los inventores del concepto del all inclusive o todo incluido. En esa época pues, no se conocían, la industria hotelera no tenía ese concepto. De hecho, ellos al estar en México le ayudaron primero a una empresa, es así conocida, lo que es el Club Med, apoyándolos con cuatro personitas de los que ayudan precisamente a las actividades que lo voy a tocar en un momento, pero bueno, era todo lo que había en la industria hotelera. Se distinguían por descubrir regiones aisladas y hermosas para vacacionar. Por ejemplo, estoy casi seguro que ellos fueron los descubridores de Cancún, cuando no estaba poblado para nada y no se había desarrollado ni siquiera el proyecto del desarrollo de Cancún. No eran ni son muy afectos a ser conocidos a nivel general. De hecho, buscarlos y contactarlos turísticamente no es tan fácil a pesar del Internet. Siempre han trabajado muy orientados y un segmento muy específico de turismo de placer. Es un pequeño segmento, bueno, perdón, es un gran segmento, pues el turismo de placer, pero por eso no hacen publicidad general, se enfocan a ese tipo de gente. Sin embargo, y en forma muy interesante, tienen un pequeño segmento de cultura. Sobre todo en México, por ejemplo, tienen algo que se llama villas arqueológicas, en donde están cerca de algunas zonas arqueológicas y dan hospedaje y guías precisamente para el turismo, sobre todo el europeo, ¿sí? Acerca de las zonas arqueológicas. Su visión de negocio, me imagino, que es gente que se quiere aislar del mundo por una semana o dos, donde pueda dejar todo tipo de reglas y de formalidades, donde pueda inclusive estar desnudo, si eso se desea, y donde el ambiente sea tan abierto y destrampado y permitido como el cliente lo desee. Así es ese negocio. Normalmente van sin niños. De hecho, hay clubs donde está prohibido ir con niños, simple y sencillamente. Sin embargo, se abrió posteriormente un segmento en donde son clubs familiares, entre comillas, y lo digo entre comillas porque sí se puede ir con hijos, pero a los hijos los toman los organizadores y los mantienen divertidos y entretenidos todo el tiempo de tal manera que los papás puedan hacer lo suyo sin distracciones. Están muy, muy bien cuidados y muy bien atendidos esos niños. En esos clubs siempre se ha distinguido porque hay mucho alcohol. De hecho, es lo único que se cobra, ¿eh? Y todo lo demás está incluido. Alimentos, actividades deportivas, actividades culturales, actividades sociales, pero el alcohol es lo único que se cobra y de eso es de lo que vive el dueño o los dueños, ¿de acuerdo? Había una cantidad de comida por chefs internacionales impresionante. Eran buffets enormes con dos, tres mesas por lo menos de esas, llenas, llenas de comida de altísima calidad. En serio, lo que les diga es poco. Y todo está incluido. Puedes comer todo lo que se te antoje. Todas las actividades deportivas e instructores también estaban incluidas, pero de altísima calidad, desde esquiar, bucear, cabalgar, todo está incluido. Pero bueno, ya aquí se pueden dar cuenta de que este negocio va muy orientado a por lo menos tres de los grandes pecados.
el ego, la arrogancia, la soberbia, pues, la lujuria y la gula. Y bueno, hasta adicciones como el alcohol y por abajo del agua, no porque lo maneje el club o no que yo lo sepa, pero pues, se permite la droga y siempre la gente encuentra droga en esos hoteles. Todo esto hacía exitosa a esta industria. La mayoría de estas cosas yo las descubrí ya cuando estuve allá. Y la parte que yo sí buscaba y sí encontré fue la de la libertad sexual para aprender, practicar y descubrirme a través de ella. Todos los instructores, coordinadores, empleados, todo tipo, eh, todo tipo de esta gente y de actividades, excepto el personal de limpieza, eran jóvenes de todo el mundo, normalmente guapos, orientados a cultivar su cuerpo y a servir a los clientes en las diferentes oficinas, servicios y actividades. A estos jóvenes se les conoce como GIOs, GO, Gentil Organizador en español, y en inglés es Gentle Organizer. O sea, es un GIO. Cada 6 meses se arma un equipo nuevo, digamos, para este club de chicos de todo el mundo. Se arma un grupo para acá y los que estuvieron los últimos 6 meses aquí van disparados a diferentes partes del mundo y así es como van logrando variedad de servidores, ¿sí? O de GIOs que sirvan a la gente en las diferentes actividades. Todo lo tenías en el club: hospedaje, comida, diversión y posibilidades de conocer todo el mundo. Además, te pagaban por ello. Lo estoy diciendo como GIO. Yo fui uno de esos GIOs. A mí me contrataron de México, para México en esa primera experiencia y bueno, pues fui a experimentar todo esto. Uno podría decir que si tienes todo incluido, no te cuesta nada y además tienes sueldo que lo puedes ahorrar totalmente, pues te sacaste la lotería. Pero no, no, por lo menos a mi parecer no, ya que la perdición, la locura y la esquizofrenia que se vive ahí no es buena ni positiva para el ser humano. Créanme, se pierden de manera muy fácil. Yo sí me di cuenta de ello y no aguanté ni siquiera los 6 meses. Con todo de que me ofrecían lo que quisiera por seguir, o sea, no querían que renunciara. La verdad, siempre he sido muy responsable en mis trabajos, cumplía muy bien, tal vez demasiado bien mi trabajo. Hablaba pues 3 idiomas, un poco de alemán, el inglés sí y el español, y bueno, pues eso ayudaba mucho en el trabajo. Pero no aguanté, la verdad, renuncié y accedí solamente a estar el tiempo que fuera necesario para que consiguieran mi reemplazo y yo lo entrenara para poder desempeñarse en mi ausencia. La mayoría de los mexicanos, por lo menos en esa época que iban a ese club a trabajar o a estos clubes de México a trabajar o del mundo, normalmente es gente ya destrampada y flojita por sí, muy alcohólica. Entonces, pues obviamente no, luego no trabajan bien, por eso les llamaba la atención mi persona y querían que no renunciara. El caso es que el ambiente tan relajado y todo se veía con tanta naturalidad que podría decir que con respeto, o sea, la verdad sí, sí había respeto, ya que podías ir, por ejemplo, caminando, me acuerdo una vez con una muchacha íbamos caminando juntos, un, abrió la puerta de su cuarto o de su villa, una persona que era bisexual, le dijo, ¿no quieren pasar a que hagamos algo aquí? Y simplemente le dijimos que no, y nadie te insistía, nadie te molestaba, nadie te acosaba, nadie te presionaba. O sea, podrías decir sí o no con mucha naturalidad. El caso es que también podías, o sea, era tan abierto esto, lamentablemente lo digo, podías sacar a bailar a una muchacha y si te identificabas en la primer pieza y de plano le decías, oye, pues mejor vámonos al cuarto, con la máxima tranquilidad te decían sí, no, y terminabas en la habitación teniendo relaciones sexuales. A ese nivel de libertad o de apertura. Otro aspecto a destacar
es que todas las semanas teníamos unas juntas de los GIOs con el jefe de la villa. Y en una ocasión nos dijo que los GIOs éramos propiedad de los clientes. O sea, estaban tan orientados al servicio de satisfacción del cliente que nos decían, ustedes mismos son propiedad de los clientes. Si ellos quieren ir con ustedes, por ejemplo, a esquiar, vayan con ellos. Si quieren ir a bucear, vayan con ellos. O sea, podíamos hacer lo que quisiéramos mientras fuera con ellos. Inclusive estaba permitido y hasta tal vez bien visto el que tuviéramos relaciones sexuales con los clientes. Cosa que en ningún hotel, por ejemplo, normal se permitiría eso, pero ni en la mente siquiera, pues. Un día, en una de esas juntas precisamente, el jefe de villa nos dijo que el hotel se había sobrevendido. ¿Y qué pasó? Pues que como todas las habitaciones eran normales, iguales a las de los clientes, nada más que un poquito separadas, se podría decir, no mucho, ¿eh? Algunas inclusive eran en las mismas zonas que las villas de los clientes. Ahí se acostumbraba a que las villas tenían dos camas y un baño. Inclusive cuando un cliente iba solo, lo acomodaban con otra persona, o sea, acomodaban dos personas por habitación. Ese era el trato y la forma. Y bueno, nosotros vivíamos en villas así. El caso que en esa ocasión, antes de la sobreventa, lo que tuvieron que hacer es reacomodar a los GIOs de tal manera que desocuparan el suficiente número de habitaciones para que pudieran hospedarse ahí pues, los clientes en su totalidad. Y para no hacerles el cuento largo, hubo villas de empleados de GIOs donde llegaron a acomodar hasta 5 o 7 personas a ese grado. Pero bueno, antes de continuar con esta parte, que viene algo interesante, les digo que la mayoría del negocio de esta industria o de los clubmates siempre eran por charters. O sea, los clientes venían por semanas. Digamos, salían el sábado los que habían estado la semana anterior y el sábado más tarde en los mismos aviones en los que se iban estos, llegaban los siguientes para la siguiente o para las siguientes 2 semanas. Y todos estos charters venían normalmente de Europa, de Estados Unidos y de Canadá, en su totalidad. Los mexicanos que llegaban a ir ahí, que eran realmente muy pocos, eran con vuelos nacionales, pues, y así es como estaban ahí, pero también por semana. Ahora paso a platicarles lo que yo viví ahí y lo que descubrí ahí. Por ejemplo, ahí confirmé que yo no soy ese tipo de persona a la que yo aspiraba. Aunque la mayoría de mis compañeros tenían ya varias temporadas viviendo en ese tipo de vida, a mí no me gustó, no me interesó. Y bueno, pues a ellos se les iba la vida así. Como les decía, esto era vivir una especie de esquizofrenia, ya que se vive en otra realidad. De hecho, nadie de los GIOs podía salir del hotel. Tenía que ser con permiso especial y con una causa justificada. Nada más. Eso a mí me sirvió o me ayudó mucho. No eso, lo contrario. Yo trabajaba en la oficina de tráfico. Era uno de los que ayudaban a coordinar precisamente lo que es el transporte de los charters, de recibir a los clientes nuevos, de despedir a los anteriores, de transportarlos del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto, de coordinar taxis, por ejemplo, para los que tenían vuelos especiales, sobre todo a los mexicanos, pues, que llegaban ahí. Y bueno, pues yo era el que en un 90% de las veces tenía que ir o a Manzanillo o a Puerto Vallarta, que era, el hotel estaba en medio de estos dos destinos, de estos dos aeropuertos. Entonces yo tenía que ir a esos lugares y eso me permitía ver el mundo
real también, entre comillas. Digo entre comillas porque pues también ese mundo vive en la Matrix, encerrado en la Matrix. Pero bueno, esto era mucho peor. Entonces, yo tenía la oportunidad de ver el mundo de afuera 2, 3 veces por semana. De hecho, yo a veces les llevaba noticias porque allá no hay ni televisiones. Todo es mantener entretenido y distraído a la gente. Entonces yo les llevaba a veces alguna noticia importante que la daban hasta conocer. Hubo una cuando liberaron a los rehenes de Irán, si mal no recuerdo. Yo llevé la noticia y bueno, pues la dieron en los shows nocturnos a conocer ahí en el teatro. Y bueno, hasta aplausos y todo estuvo, pero la gente no sabía nada del mundo de afuera. En cuanto a las relaciones sexuales, el vacío y el hastío llegó al máximo, inclusive de veras asco en determinadas relaciones que tuve, encuentros sexuales, terminaba uno con una sensación de asco, que lo único que quería uno era bañarse. Pues yo ahora pienso que no solamente físicamente, sino energéticamente uno quería limpiarse porque era muy, muy vacío, muy hueco todo esto. Llegó un momento en que yo ya no buscaba el sexo. Dejaba que eso se diera como consecuencia si había una relación agradable, si había alguna identificación con clientes, eh, con clientas, pues, en este caso. Y esto me permitió desarrollar amistades muy bonitas en todas partes del mundo. Y hacia el final de mi estancia, y lo que la precipitó, fue lo que les dije que les iba a platicar en una de esas reuniones de los GIOS con el jefe de la villa y de la sobreventa. El caso es que normalmente buscábamos a algunos mexicanos sentarnos junto a la que era la maestra de idiomas, una chica holandesa que hablaba 5 idiomas, muy agradable, muy linda, muy buena compañera, pues. Y bueno, pues cuando se nos atoraba, porque las juntas eran en francés, cuando se nos atoraba algo del francés por no hablar nosotros, ella nos iba traduciendo. El caso es que cuando se les dijo cómo iban a estar acomodados, y ella le habían asignado una habitación con otras 4 compañeras, pues dijo, Chihuahua, o sea, se quejó en francés. Y, y pues yo en forma muy natural, instintiva, volteé y le dije que si quería irse a la habitación conmigo, ahorita les platico por qué, y en 2 segundos máximo dijo que sí, que por supuesto. Yo me quedé así y dije, ¿qué implica esto? Porque no teníamos relaciones ni había contacto en ese sentido. Dije, bueno, yo lo veía natural, pero dije, bueno, ella qué estará esperando o porque dijo que sí. Eso lo comprobamos más adelante. ¿Por qué la invité a ir a la habitación? Como les decía, todas las villas eran 2 camas y un baño, pero no estaban separadas por paredes ni nada. Solamente había 2 villas en todo el club, en donde las camas estaban encerradas en paredes, pues había un corredor que las comunicaba y conectaba con el baño. Entonces en esa villa pues, no pudieron acomodar más personas porque no pudieron acomodar más camas. Y por cierto, las camas aquí en estas 2 villas eran matrimoniales. ¿Por qué me tocó ahí? Pues porque un amigo francés muy buena onda, cuando se fue un compañero con el que compartí ahí, me invitó a mí y bueno, pues ahí cambiaron mucho las cosas, fue mucho más fácil, mucho más padre. Entonces, bueno, esta chica fue para ahí conmigo. La primera noche yo llegué antes, me acosté del lado de la ventana, del lado opuesto a la puerta. Cuando llegó ella, en forma muy natural, llegó, se acostó, no me acuerdo si yo estaba despierto o no, pero el caso es que no hubo nada. Entonces fue muy bonito por esa naturalidad, ¿de acuerdo? Y no tenía que haber nada, pero pues a la segunda noche ya empezaron a haber cosas y bueno, sí, hubo una relación estable el último mes y medio con ella como parejas. Este club nos prohibía, o sea, podíamos tener relación con compañeros o compañeras GIOS
Lo que no estaba permitido por ese concepto de que somos propiedad de los clientes era que nos vieran juntos, por ejemplo, agarrados de la mano fuera de nuestra habitación. Entonces ella y yo, pues por fuera teníamos que simular que no había nada, aunque todos nuestros compañeros se enteraron que éramos relación y nos veían como los novios de plano, porque ni ella ni yo buscábamos relaciones por fuera. Es algo muy extraño para el club. O sea, para lo que se vivía dentro del club, esto era algo muy extraño. El ver a dos novios, ¿de acuerdo? Entonces, pues ese no poder estar juntos, ese yo ya no estar queriendo buscar nada más, pues me hizo precipitar y tomar la decisión de salirme. Y fue cuando pues me pidieron que no saliera y bueno, pues el contacto duró por un tiempo y estando yo afuera con esta personita, a la cual también le agradezco mucho el cariño, la confianza, todo lo bonito que se prodigó en esa relación. Bien, ahora pasamos a la última parte del video de hoy, en donde les quiero hablar a qué conclusiones y comentarios llego con toda esta parte de mi vida. Tuve muchas relaciones sexuales con muchas mujeres de todo tipo, inclusive señoras, siendo joven. Tuve relaciones superfluas y también cercanas. Las que más me llenaron siempre fueron las relaciones cercanas, emocional, sentimentalmente. Aunque no hubiera, por ejemplo, amor de pareja, una relación formal, si entre más cercana fuera la relación, la experiencia era mucho mejor y, y la plenitud era mayor. Descubrí también que las relaciones sexuales con gente cercana, el desempeño de uno físicamente actualmente es mucho mejor. No me siento orgulloso de haber tenido tantas parejas sexuales. Se los digo honestamente. Al contrario. De hecho, llegué a sentirme mal, muy mal, con mucho sentimiento de culpa y hasta con miedo, por lo que posteriormente supe del karma. Si lo hubiera sabido antes, lo más probable es que ni siquiera hubiera ido ahí ni hubiera tenido ese tipo de relaciones. Pero bueno, mucho sentimiento de culpa, mucho vacío. Y bueno, en cuanto al el tema del karma, pues obviamente consciente de que había adquirido muchísimo karma durante todo ese tipo de vida que experimenté, ¿de acuerdo? Probablemente más adelante hablemos del tema del karma, pero no es el tema de hoy. Yo les diría a los hombres y a las mujeres, aguas, de veras aguas, tengan cuidado, no saben el daño que se hacen kármicamente con cada pareja con la que tengan relaciones sexuales. El sexo es de lo que más deuda kármica atrae a las personas. Tengan cuidado, por favor. No lo echen en saco roto. Es muy importante. Luego nos estamos quejando de enfermedades, de accidentes, de enfermedades sexuales. Todo esto tiene que ver con eso, ¿de acuerdo? Sí les puedo decir que tuve un alivio cuando entré a este camino de conocimiento, ya que la calentura y, y todo este despertar, toda esta actividad sexual, puede uno convertirlo en un don y en una oportunidad de servicio a la humanidad para la luz. Pero para ello se tiene que entrar en un camino así. Si no se queda uno perdido, lleno de lujuria, que lo lleva a uno a cometer más, como los alcohólicos, que no pueden dejar el alcohol, pero aquí se puede convertir en uno. Pero sí hay que entrar en un camino de este tipo, si no, no sirve. Algo que ayudó a que yo no me perdiera más todavía es que yo toda mi vida he sido abstemio, no he tomado alcohol nunca, nunca.
Nunca me gustó, pues desde pequeño, nunca he fumado y nunca he tenido experiencias con drogas y obviamente pues nunca le he entrado tampoco a eso. Si hubiera entrado a cualquiera de estas cosas, seguramente me hubiera perdido más fácil, ¿de acuerdo? Esto pues aprovechando el tema, sí les puedo decir que yo nací en un ambiente de fumadores. Mi padre y mi madre eran fumadores. Mi padre al extremo de fumar 3 cajetillas diarias de cigarros. Y si alguna noche tenía insomnio, en esa época tenía que atravesar gran parte de la ciudad para ir a la estación de ferrocarriles, que era la única farmacia que había a las 24 horas, porque no podía estar con el cigarro. Cuando íbamos manejando en carretera, siempre iba alguien adelante sacándole cigarros, encendiéndoselos, y a mí me encantaba hacer eso, pero ni así agarré el vicio afortunadamente. Igual con el alcohol, mis padres nunca fueron muy bebedores, ¿eh? Eran bebedores sociales, solamente cuando había alguna reunión. Mi padre a lo mejor un día se tomaba un tequilita con la comida o antes de la comida, pero eso era todo. Mis hermanos sí, 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 fueron tomadores, sobre todo el mayor y el menor, yo creo también, aunque el de en medio también, el tercero, pues, pero no tanto, según yo. Y bueno, el riesgo que tenemos siempre es aquellos supuestos amigos que te están siempre invitando y presionando para que tomes. Y digo supuestos amigos porque no se le debiera considerar un amigo que te quiere instigar o llevar por ese camino del alcoholismo, de la fumada, de las drogas. Esos no son verdaderos amigos. Alguien que consciente o inconscientemente está buscando que te pierdas en esos vicios, no puede llamársele un amigo o por lo menos no un amigo confiable o conveniente, ¿de acuerdo? El caso que yo, por ejemplo, con lo del alcohol, me di cuenta precisamente por esa cercanía con el alcohol y el cigarro en casa, que mis padres no sabían cómo dejar el cigarro. Y entonces yo decía, bueno, ¿sabe rico el cigarro? Guácala, ¿no? ¿Sabe rico el alcohol? No, nadie que haya probado por primera vez cualquiera de esas dos cosas le es agradable. Pero se esfuerza uno por tratar de ser parte de ese ambiente, por tratar de agradar, y ya después dicen que les gusta y se hacen adictos a él. Y yo no sé por qué desde chico, realmente desde chico tengo esa conciencia. Yo decía, ¿para qué me esfuerzo a que me guste si no me está gustando? ¿Sí? Y después no voy a saber cómo dejarlo, como en el caso de mis padres. Entonces, ojalá también la gente supiera un poquito más de eso. Y sí, sí, tuve muchas amistades en eso, estuve rodeado de ambientes de amistades, pero nunca caí, afortunadamente, y sí, les reitero, yo creo que eso me salvó de alguna forma. Bien, hasta aquí por el momento, por el día de hoy, por este video segundo de esta serie. Les sugiero y les agradezco que nos acompañen en los siguientes videos. Nos falta por tratar temas muy, muy importantes relacionados con mi experiencia con ovnis, con hermanos galácticos, o sea, con extraterrestres, con parejas mundanas y parejas espirituales. También mi experiencia en las danzas sagradas, en la mexicanidad, en la alquimia, en organizaciones secretas, con los maestros ascendidos, mis experiencias, igual que con ángeles y arcángeles, y mis experiencias con pacientes y alumnas y candidatas, ¿de acuerdo? Eh, Cosas muy importantes que les pueden servir mucho. Y obviamente mi entrada y tal vez cierta parte de mi desarrollo en la sexualidad sagrada. Son los temas que vamos a tratar en los próximos videos. Probablemente salgan otros temas sobre las marchas, muy importantes, pero el tiempo lo dirá. Ahorita no me voy a precipitar con eso. Agradecemos su compañía y el apoyo para difundir esta información, estos videos, este canal. No nos cansaremos de repetir lo importante que nos apoyen con su like y se suscriban al canal. Es necesario llegar a mucha gente.
que va a necesitar esta información. A lo mejor ahorita sienten que no la necesitan o no desean entrar en esto, pero guárdenla por favor, porque sabemos que en los tiempos que ya se están cumpliendo, que ya empezaron, esta información va a ser muy importante para el despertar y para el cambio dimensional a la quinta dimensión, que es la del amor y de la luz. Recuerden que, bueno, en la descripción del video les voy a dejar lo que es el vínculo del canal, el correo, que es la transfiguración 33, todo junto y en minúsculas, @gmail.com, para que hagan sus preguntas, comentarios. Y si alguno quisiera inclusive entrar en consultas o en asesorías de este tipo, con mucho gusto, pónganse en contacto por ese medio. Hasta siempre. Bendiciones. Muchas gracias.